del libro de Sadiku, la versión 6, la edición 6, el ejercicio 211 dice: en el circuito de la figura 275, calcule el voltaje 1 y el voltaje 2. La figura 275 pues está aquí en el pizarrón, el voltaje 1 está a la izquierda, el voltaje 2 a la derecha, y este circuito es el que nos están pidiendo que le apliquemos pues las leyes de Kirchhoff. Es muy buenas como que prácticas de costumbre el ver el circuito y ver qué información nos da. Por ejemplo, este circuito, podemos seleccionar este nodo como el nodo de tierra. Por definición, el nodo de tierra tiene un voltaje igual a 0 volts, pero también tiene 3 nodos más. Los voy a marcar como ABC. Y también, ahorita que estamos revisando el circuito, pues el nodo A va a tener un valor de voltaje B1, el nodo B tiene 5 volts. Independientemente de lo que pase acá arriba y en las otras ramas, el nodo B tiene 5 volts y el nodo C tiene de valor B2. Entonces, la diferencia, y esto se puede poner en ecuaciones, por ejemplo, el voltaje A menos el voltaje B es igual a 1 volt. ¿Por qué? Bueno, pues porque estoy aplicando la ley de Ohm. Voltaje es igual a la resistencia por corriente, y estoy suponiendo que en un elemento cualquiera que lo atraviese una corriente en esta dirección, esa corriente lo va a atravesar un voltaje mayor y va a terminar en un voltaje menor. Pero también, si yo me estoy fijando en los signos del voltaje, si en este punto tiene un voltaje de, no sé, como en este caso, 5 volts, y aquí a través del elemento conozco el voltaje que es de 1 volt, entonces el voltaje A es este, lo podría yo calcular de esta manera. Y ese voltaje A, pues es igual a 1 volt más el voltaje B. Bueno, este 1 volt es este, más el voltaje que tiene el nodo B, que eran 5 volts. Entonces este va a ser de 6 volts. Ese es el valor del voltaje A. Y para el voltaje C sucede algo similar. El voltaje C debe de ser igual a el voltaje en el nodo B menos 2 volts. ¿Por qué menos 2 volts? Porque ahora aquí está el voltaje, este es el signo mayor, acá, y esta es una caída de voltaje. En este elemento caen 2 volts aquí. Entonces, este voltaje es mayor a este en 2 volts, por lo tanto, esta sería la ecuación que me está diciendo el circuito. Y el voltaje C, entonces, debe de ser igual a 5 volts menos 2 volts, o sea, así está, tal como nos lo está diciendo el circuito, tomando en cuenta solamente la ley de Ohm. Pero el circuito nos pide hallar pues, el voltaje 1 y el voltaje 2, y está en la sección de las leyes de Kirchhoff. Entonces, independientemente de esta solución que acabamos de lograr solamente viendo el circuito, pues enseguida la borro y voy a ver la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Entonces, si ahora aplicamos la ley de Kirchhoff, son 3 de los voltajes de cero, y no conocemos el voltaje 1, que es la incógnita, para este lazo cerrado, el de la izquierda, voy a tomar como norma, como convención de signos, la punta de la flecha y la salida. ¿Qué significa? A este elemento lo está recorriendo la corriente en esta dirección. Me voy a fijar en el signo de la salida del elemento para darle signo a esta ecuación. Aquí, siguiendo ese sentido que acabo de marcar hacia la derecha,
me encuentro a B1. B1 va de menos a más en el sentido de la corriente. Entonces le voy a poner signo más a B1. Después tengo más, menos 1 volt en este elemento. Y después voy a tener estos 5 volts también negativos, conforme va la corriente, en ese siguiente elemento. Eso debe de ser igual a 0. Pues estos dos valores pasan con signo contrario. Entonces el voltaje 1 debe de ser igual a 1 volt más 5 volts, o sea, 6 volts. Lo que habíamos hallado antes. Por otro lado, si hago de nuevo la aplicación de las leyes de Kirchhoff en esta malla, pero ahora en este sentido, al revés, entonces de nuevo me voy a fijar en la misma combinación de signos. Esa no la voy a cambiar. El signo de salida. Me dice que voy con más a B2 más 2 volts menos 5 volts igual a 0. Así tal cual, el signo de salida es positivo, lo pongo positivo. El signo de salida es positivo, 2 volts positivo. El signo de salida es negativo, 5 volts negativos. En la dirección que elegí. De aquí, esta me está diciendo que los pase yo con signo contrario. Entonces el voltaje 2 va a ser igual 5 volts positivos menos 2 volts negativos, o sea, 3 volts. Siendo esta, pues, la solución del circuito con ley de Ohm y con ley de Kirchhoff. Pues resolvamos ahora el problema 221. Tiene esta figura. El ejercicio nos dice encontrar el voltaje X en el circuito de la figura. Y el voltaje X, ahorita lo está fijando la figura como el voltaje en la resistencia de 5 ohms. Entonces, pues hay que hacer uso de la ley de Kirchhoff, o sea, la suma de los voltajes alrededor de un lazo cerrado es igual a 0, pero también vamos a tener que hacer uso de la ley de Ohm. Vamos a tener que calcular la corriente, y la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Esta es las cosas que vamos a usar. De nuevo, en un elemento del circuito que está un voltaje mayor y un voltaje menor, si lo atraviesa una corriente en el mismo sentido en el cual cae el voltaje, este elemento se llama resistencia. Pues la corriente es esta, a la derecha. Y de nuevo, a mí me gusta así. Si la corriente atraviesa en este sentido al elemento, me voy a fijar en su signo de salida. Y con el signo de salida voy a armar las ecuaciones. Bueno, en el siguiente ejercicio yo creo que lo voy a hacer con el voltaje de entrada para que se vea que es lo mismo, ¿no? Pero por ahora ya dije. El primer elemento que me encuentro a la izquierda, 15 volts positivo, entonces positivo más 15 volts. Luego hay una resistencia que, por cierto, no tiene ningún signo. Y esta resistencia, por ahora, yo voy a suponerle esta dirección de corriente. Puede ser que me equivoque, pero le voy a poner menos 1 ohm. Esta se llama la corriente. 1 ohm multiplicado por la resistencia. Bueno, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Por la resistencia 1 ohm por la corriente I. No conozco cuánto vale la corriente I, pero pues esto es una cantidad de voltaje. Menos 2 veces el voltaje X. Menos 5 ohms
multiplicados de nuevo por la misma corriente. Bueno, y es la única. Esto debe de ser igual a 0. Pero bueno, el circuito me está diciendo una cosa. Aquí, en esta parte de la ecuación, esto que acabo de armar de 5 veces I1 se llama Bx, porque estoy aplicando directamente la ley de Ohm. El voltaje X es igual a 5 veces I. Por lo tanto, este valor de 5 veces I lo puedo colocar aquí sin ningún problema, ¿no? Y reduzco mi ecuación de dos incógnitas a una sola. Esta ecuación me queda ahora 15 volts positivos menos un volt. Bueno, un ohm no, no es cierto, no me queda un volt. Jeje. Un ohm ya lo puedo eliminar, pero me va a quedar I como incógnita, menos 2 veces 5i, menos, de nuevo, 5i, igual con 0. Así, tal cual estoy pasándolo porque estoy haciendo el uso de esta sustitución. Y esta ecuación, pues ya nada más me queda la corriente como incógnita. Por lo tanto, la puedo despejar. 15 volts más la corriente que multiplica a menos 1, menos 10 y menos 5, igual con 0. Pues aquí está el asunto, menos 1, menos 10 son 11, menos 5, menos 16. Entonces, si yo quiero despejar esta corriente, la corriente me va a quedar igual. Estos más 15, pues van a pasar como menos 15. Sobre estos menos 16 se están multiplicando, pasan como menos 16. No hay de otra, ¿no? Y entonces la corriente me queda de valor. ¿Cuánto es 15 entre 16? 0.9375. Amperes. Bueno, ¿qué hago con estos 5 amperes? Pues si ya tengo este valor, los tengo que multiplicar por 5 para encontrar el valor de Bx. Y eso es lo que voy a hacer. En este caso, si acá le pongo este valor acá, me da un voltaje de 4.6875. Solución al problema escrito en el pizarrón. Este ejercicio está en página 69, es el 231. Nos dan un circuito un poquito extraño, pero se redibuja y queda una escalera de resistencias.
Esta tiene por característica de que si yo quiero calcular la resistencia total de este punto, bueno, de este par de nodos, tengo que hacer la suma de 3, la resistencia equivalente, más, aquí viene la expresión 4 paralelo a 1 paralelo a 2. Esta sería mi resistencia equivalente total del circuito. De nuevo, le pongo aquí mi valor de tierra, pues nada más por mera costumbre. Puedo anotar dos nodos, el nodo A, y todo este nodo incluye el I3, o sea, todo este nodo es mi nodo B. Y solamente voy a aplicar las leyes de Kirchhoff en el nodo B, porque el voltaje A lo conozco. El circuito lo está diciendo. El voltaje en el nodo A es de 200 volts. Por lo tanto, pues nada más necesito encontrar el voltaje en el nodo B. Pero antes, voy a calcular la resistencia equivalente que ya la expresé. La resistencia equivalente, pues dije, es igual a 3 más la suma, el inverso de la suma de los inversos. Lo que dice el paralelo, ¿no? Entonces acá abajo es un cuarto más 1 más un medio. No sé por qué, pero pues me siento con hartas ganas de hacer fracciones de primaria, entonces esto me da que quedar igual a 3 más, otra vez aquí está el 1, hago división, son 4, 4 entre 4 es 1, 4 entre 1 es 4, 4 entre 2 es 2, y a la hora de sacar su inverso, pues me queda 3 más, este 4 sube, y esto me queda 1 más 4 más 2, 7. Y 3 más 4 séptimos, así tal cual, pues es 3.571428. Como resistencia equivalente total del circuito, total. ¿Por qué la necesito? Pues porque ahora tengo que sacar el divisor de corriente, ¿no? Y si quiero sacar el divisor de corriente, lo primero que debo de hacer es pues calcular I1. Sí, necesito saber cuál es la corriente total para dividirla entre todas las resistencias, ¿no? Entonces, esta I1 va a ser igual directamente a los 200 volts divididos entre la resistencia equivalente del circuito total. Y la resistencia es esa. Entonces son 3.57 ohms. Son 56 amperes. Bueno, exactamente. Le acabo de calcular con todos los dígitos que me dio la calculadora. Entonces, si yo divido 200 entre esta cantidad, me da exactamente 56 amperes.
Bueno, ya tengo la corriente, pero aquí tengo una cosa interesante. La suma de la corriente 2, 4 y 5, o de las resistencias de totales, ya la tengo, porque es 3, este 3 es independiente, este 3 de el paralelo de estas resistencias. Entonces, con este 4 séptimos, o sea, 0.57, 14, 28, etcétera, con esto y esta corriente, puedo hallar el voltaje en B. Y explico. El voltaje en B va a ser igual a la corriente por la resistencia paralelo. No es resistencia 11, es resistencia paralelo. ¿Qué significa? Pues resistencia de 4 paralelo a 1, paralelo a 2, en total la puedo colocar acá y entonces tengo el valor del voltaje B. ¿Por qué quiero el voltaje B? Porque si conozco este voltaje, pues las corrientes van a ser igual al voltaje entre la resistencia. Y este es un camino para obtenerlas. El otro camino es aplicar la ley del divisor de corriente. Voy a hacerlo por los dos, pero ahorita primero voy a aplicar ley de Ohm. Entonces calculo, voltaje B es igual a 56 amperes multiplicados por de este 3.57 solamente 0.57 o lo que es lo mismo 4 séptimos. Y eso debe de dar 32 volts. Pues ya está. Si acá tengo 32 volts como voltaje B, pues es muy fácil decir que la corriente 2 es igual voltaje entre resistencia, 32 volts entre 4 ohms, o sea, 8 amperes. La corriente 4 es igual a esos 32 volts sobre 1, o sea, 32 amperes. Y la corriente 5 es igual a, pues, los 32 volts sobre 2 amperes, pues 2 ohms, digo, o sea, 16 amperes. 8 y 32, 40 y 16 son 56 amperes, que es la corriente 1. Esta corriente ya se dividió en las tres. Por lo tanto, I4 más I5, 32 más 16, I3, que aquí está marcado, esa I3 debe de ser 48 amperes. Siendo esa la solución del circuito. El problema 240 nada más nos dice, para la red escalera de la figura que está aquí, encontrar la corriente que nos emite la fuente de voltaje y la resistencia equivalente del circuito. La resistencia equivalente del circuito la tenemos que calcular y armar en el cálculo. ¿Cómo hacemos eso? Pues la resistencia equivalente debe de ser igual a... yo lo voy a hacer hacia la izquierda porque va a ser bastante más fácil, ¿no? 1 más 2, esta con esta,
Están en serie, se suman. La suma, el resultado lo tengo que hacer paralelo a 6 ohms. Ya está. Este resultado, así completito, lo tengo que sumar a 2 ohms. Esta. El resultado completo, ahora con llaves, lo debo de hacer paralelo a 4. Y a todo esto que me salga aquí completito y sin mayor problema, le voy a poner ahora eh, así, símbolos raros de mayor que menor que. Bueno, son paréntesis, pero de ángulo. A eso le voy a tener que sumar 8 ohms. Y este va a ser el cálculo completo. Así armado de derecha a izquierda para irlo haciendo en el mismo orden matemático, ¿no? Entonces, aquí, si empiezo a desgranar todo este problema, pues tengo que poner el paréntesis triangular, la llave, el corchete y resolver el paréntesis. 3 paralelo con 6. Pues usando la ecuación del paralelo, esta me queda 3 por 6 entre 3 más 6. O sea, 3 por 6 son 18, 3 más 6 son 9, el resultado es igual a 2. Y ya lo conozco. Más 2. Ah, por cierto, ya resolví el paréntesis cuadrado aquí, entonces ahí está. Acá sigue siendo más 2. Cierro llave, paralelo a 4. Cierro este otro paréntesis, más 8. Entonces aquí ya me quedo llave, 2 más 2, eso es fácil. Paralelo con 4. Y aquí una cosa interesante, cuando se pone 4 paralelo con 4, el resultado es 2. Siempre. Cuando una resistencia queda en paralelo con su valor, la operación esta de hacer paralelo nos queda 4, aunque multiplica a 4, entre 4 más 4. 4 por 4 son 16 y 4 más 4 es 8. Resultado, la mitad del valor, 2. Pues entonces ya está, porque todo este asunto, esto me salió 4, paralelo a 4. Entonces, este paréntesis me vale 4, más 8, la resistencia total equivalente son 12 ohms. Y listo, porque si tengo la resistencia total equivalente y tengo el voltaje, la corriente, dice la ley de Ohm que le tengo que dividir el voltaje entre la resistencia, pues divido 15 volts entre 12 ohms y este valor es de 1.25 amperes.